Bienvenidos a su podcast Nosotros Pensando. Bienvenidos a su podcast. Nosotros pensando. Mi nombre es Yessi Rodríguez El mío es Hugo Guerrero. y pues como pueden ver estamos lejito, estamos grabando no desde lo que acostumbramos, así que haciéndole honor a cómo estamos grabando, así vamos a hablar el día de hoy y vamos a hablar de trabajo remoto. Antes de hablar del trabajo remoto, Eh, Hugo, ¿tú trabajas remoto? Sí, estoy trabajando remoto. He trabajado en las diferentes formas de trabajar remoto, Como que en las diferentes formas. porque existe la semipresencialidad, Ok, donde tú estás remoto, pero tienes que estar yendo a una oficina cada cierto tiempo. Existe el remoto completamente, donde tú estás muy alejado del sitio y no tienes que ir. Tú pudieras ir si tú quieres, pero no tienes que ir. ujú, Entonces, también existen formas donde tú tienes que estar conectado todo el tiempo a la misma vez que los demás, que es la virtualidad. Pero ok, no. Entonces, de las ok, diferentes formas, prefiero remoto a cualquiera otra, pero con la opción de si me da la gana de ir a la oficina, pues poder ir. ok, ok. Ujú. En mi caso, para también poner el contexto, yo trabajo remoto desde hace años ya. Empecé con la semipresencialidad, trabajaba 2 días desde mi casa, iba 3 días a la empresa, luego ya me quedé totalmente remoto, hace ya 3 años o 4. Estoy como media divariando con el tiempo, de verdad ya yo ni sé. Entonces, pero ahora, o sea, no hago ni siquiera lo que hacía al inicio cuando me fui remoto, pero igual, sigo remoto y pues eso sigue siendo lo que está pasando hoy en día. Sí, cuando empezó la pandemia, todo el mundo con el trabajo, yo no sentí tanto la pandemia por esa razón, porque no tuve que transicionar de estar yendo a un lugar a estar remoto, o sea, esa transición yo no la viví, pero tú la Era tu viviste, ¿verdad que normalidad. sí? Exactamente, Era tu normalidad. para mí era normal, pero ¿qué pasa para ti? Ujú. Tú sí tuviste que hacer un cambio, ¿verdad que sí? Claro que sí. Yo también, como tú, estuve trabajando semipresencial un tiempo, donde yo tenía que ir 3 días a la oficina, 2 veces no. Por Ok, eso solo trabajaba de lunes a viernes. Y eventualmente tuve que ir a trabajar a la oficina de unos clientes todos los días. Y cuando empezó la pandemia, yo estaba de esa forma. Tenía que ir a la oficina todos los días, aunque nuestros clientes eran remotos. Entonces era como virtual, pero estábamos presencialmente en la oficina nosotros, en la sede ok. de Santo Domingo. ¿Y Entonces, cómo te sentiste tú cuando pasó ese cambio, de que tú te moviste de estar yendo a la oficina diario a sí. remoto? ¿Cómo fue eso? Yo le había cogido aprecio a la semipresencialidad cuando tenía que estar presente. Y el hecho de cambiar de estar presente totalmente a estar remoto totalmente, personalmente fue un momento de adaptación y luego fue un placer total. Por Ok. el tiempo es lo más importante. Entonces, si tú te ahorras tiempo en pasaje, bueno, tiempo en el trayecto desde tu casa a la oficina, Ujú, hay mucho, por ejemplo, en mi caso, a veces yo perdía 40, una hora de minutos o una hora en el tráfico. Son 2 horas de tu día que ahora tú la puedes aprovechar de otra manera, que no exacto. estaban. Y a Ujú, veces uno prefería, en mi caso, quedarse un poco más de tiempo en el trabajo solamente por el hecho de que el tráfico iba a disminuir y te daba lo mismo tú salir una hora después del trabajo que salir media hora antes o una hora antes, porque el mm, tráfico, lo que tú pasabas en tráfico, lo ganabas en velocidad quedándote una hora de más. el diario. O Ujú. sea, era muy fuerte. Bueno, pero tú estabas en la capital también, o sea, Claro. ese es Y el detalle. lo mismo sucedía en la mañana. Yo entro a las 9, siempre he entrado a las 9 a trabajar. Y yo salía normalmente antes, a las 7:40, a las 8:15 como mucho, para llegar a mi trabajo a las 9 y a veces un poquito tarde, a las 9:05, 9:10.
Y me di cuenta que si yo salía de mi casa a las 8:10, 8:15, y yo salir de mi casa a las 8:50, eran lo mismo, porque ya toda la gente a las 9 en punto estaba en el trabajo y en el trayecto en el que yo llegaba, quizás yo llegaba 5 minutos tarde, pero esos 5 minutos tarde son 40 minutos que yo no tuve que esperar en tráfico. Wow. Y al final terminé hablando con los demás y no había problema en yo llegar esos 5 minutos tarde o 10 Para tú poder salir a para, esa hora. claro, así salía más tardecito, no tenía Wow, que durar tanto wow. tiempo en el tráfico. No, es Pues, mucho en ese caso, sí. O sea, la es un diferencia fue cambio, mucho para ti ahí. claro que sí. Y lo mismo me Okay. sucedía cuando tenía que ir a Santiago. Yo lo balanzo porque en Santiago yo también perdía una hora. Y como en ese momento estaba utilizando transporte público, tenía que esperar, además de la hora de viaje, la hora en la que el transporte se llena. Sí, eso es así. O sea, en mi caso fue lo mismo. Cuando yo empecé a trabajar en Santiago y yo duré como Ujú. un año trabajando allá. Y cuando yo empecé, pues obvio, yo no tengo carro, yo me iba en transporte público. Y cuando yo me iba, yo entraba primero, empecé a entrar a las 9 de la mañana. Entraba de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué pasa? Que yo me tenía que ir, para entrar a las 9, me tenía que ir a las 8 o 7 y pico de la mañana para poder llegar a tiempo. Entonces, o sea, yo decía, bueno, está bien, llego a las 9, yo llegaba, cuando me tocaba entrar a las 9, yo llegaba a tiempo normal y hasta a veces llegaba 5 minutos antes, 10 minutos antes, perfecto. Entonces, pero cuando yo salía, que ya yo empecé a salir a eso, que salía a las 6 de la tarde, era muy complicado porque yo llegaba con el tráfico de Santiago, yo llegaba a mi casa a las 8 de la noche, 8 y algo de la noche, y era como que, wow, ya yo perdí mi día entero. Así Entonces, se siente, sí. sí, por esa razón incluso yo hablé en el trabajo y yo les dije que porque también hubo un cambio de hora y yo trabajaba con personas que al final de cuentas eran remotos, o sea, ellos no estaban ahí, ni siquiera, o sea, ni siquiera esas personas estaban cuando yo estaba trabajando. Yo solamente tenía que igual utilizaba una computadora virtual. Yo solamente iba a ese lugar a usar esa computadora para usar otra computadora. Entonces yo utilizaba una computadora virtual y yo entraba, hacía todas mis cosas, no hablaba con nadie, todo, o sea, todo lo hacía así. Entonces yo le dije, bueno, pero miren, tengo esta situación, yo soy de Moca, yo llego muy tarde. Empecé a entrar a las 8 de la mañana hasta las 5. Me hicieron el cambio del horario. Bueno, para eso cuando yo llegaba, cuando yo me iba, tenía que irme a las 7 y si no a las 6 y algo, porque como quiera, yo llegaba tarde. Yo llegaba siempre 5 minutos tarde. ¿Qué pasa? Que en ese lugar sí te amonestaban si tú te llegabas tarde. Ahí no era que no, porque ahí sí. Entonces o sea, era una presión diaria de que yo vivía y era que había mucho tráfico porque todo el mundo que iba para la universidad, que a veces yo llegaba, me iba en la guagua de la universidad, me quedaba en la universidad y ahí cogía un carrito, un solo carrito y después caminaba. ¿Qué pasa? Que ese carrito, habían tantas personas esperando por ese carrito que no había que se montara. Y ustedes saben ahí ese rebu de gente y yo como, ay, por favor, déjenme ir. Entonces, por esa razón, yo pedí que me dejaran no venir no ir todos los días. Me permitieron esos 2 días para que yo pudiera estar en casa. Y luego de eso, ya yo no soporté más. Like, no. Y ya me quedé remota porque es que no. A Sí. mí, a mí me da ansiedad todo eso del tráfico. Eso de verdad, no, de verdad es, no sé si quizás es normal o no es normal, es dependiendo de cómo, de quién me escuche, ¿verdad? Pero a mí me da ansiedad yo levantarme en la mañana, estar en un tráfico, durar 1 hora y media esperando y yo tener la ansiedad de que voy a llegar tarde. Eso es como que yo me levanto temprano, porque obvio me tengo que levantar, aunque sea 1 hora y algo antes de irme, me levanto temprano, hago todas mis cosas temprano, y que llegue tarde yo al trabajo, o sea, como que para mí no tiene sentido. Entonces, luego que igual, que yo salía a las 5 de la tarde, ¿ustedes creen que yo llegaba temprano? No, tampoco yo llegaba aquí a las 7 de la noche porque había muchísimo tráfico también y se me iba la guagua y todo, I was like, no. Entonces, ya, por eso yo aprecio muchísimo trabajar remoto y no, yo espero que eso sea mi realidad y que yo no quisiera volver a estar en un trabajo que yo tuviera que estar en una oficina,
porque no me hace falta, I mean, la gente muy chévere y todo, pero no me hace falta estar en una oficina de que cherchando. No, gracias. Ese es el primer consejo en realidad. La gente que, por ejemplo, yo conozco personas y, por ejemplo, también en mi caso personal, en el momento en el que la oficina me quedaba cerca, como a 3 cuadras de mi casa, de donde yo vivía en el apartamento, y en esa oficina tenían la flexibilidad tan cómodo de que si yo quería llegar a las 10 de la mañana y trabajar hasta las 8 de la noche, yo podía hacerlo, es decir, del rango de horas. Igual tenía que Okay, cumplir con las expectativas y el horario, pero la flexibilidad de cambiar horas, tomar horas un día, tomar 2 horas otro día y cambiar, era como muy cómodo. okay, Entonces, al estar cerca de la oficina y al equipo también ser tan chévere, porque el equipo es el mejor equipo en el que he estado, nice. así como que da ilusión incluso ir a trabajar a ese sitio. Pero por lo general, fuera de que si el ambiente de trabajo no... No, se fue la luz. Ok. Se fue la luz en Bueno, el medio de, pero tenemos planta, porque lo que pasa es que cuando usted trabaja remoto, aprende a sobrevivir. redundancia. Exactamente, aprende a sobrevivir y aunque se fue la Ujú. luz, yo tengo algo donde mi router puede seguir funcionando, todavía tengo una luz ahí y hay luz del sol. Así que continuamos. Decías, estaba hablando de tu equipo, que es muy bueno. Ajá. Bueno, es un punto interesante tocar. Uno tiene que tomar su ambiente de trabajo como una estación de trabajo y hacer lo posible por siempre tener estabilidad de internet, electricidad o en el caso de alguna falla, computadora de respaldo o carga de Sí, respaldo, como si exactamente. batería o power banks. Eso es muy importante porque ¿qué pasa con muchas personas que viví una experiencia una vez con personas que querían trabajar remoto y no tenían la capacidad? ¿Por qué? Porque se le iba mucho la luz y eso. Entonces, cuando tú estás en un trabajo donde al final de cuentas te están pagando por tu tiempo y tú siempre tienes una excusa para no trabajar, o sea, no necesariamente porque tú le estás creando, sino porque tu situación no es idónea, lamentablemente no vas a poder, no vas a poder cumplir con tus metas. Y eso pudiera ser que impliquen que lamentablemente te voten del lugar donde te hayan contratado, porque no estás cumpliendo con esas metas que ellos necesitan. Porque el hecho de que tú trabajes remoto significa que tú tienes la capacidad de entregar un trabajo, de hacer lo que debes hacer, independientemente de si estás o no estás dentro de una oficina. Entonces, que por eso una persona que trabaja remoto necesita tener esa estabilidad que tú mencionabas, porque si no, entonces ya hay un problema entre quien te contrata y tú porque no estás haciendo lo que debías hacer. Exacto. Ese es otro de los puntos también interesantes de tocar. Hay gente que se aprovecha de esas cosas para simplemente no trabajar, pero al Oh, sí. final de cuentas tú tienes que rendir, hay resultados y si tú no te manejas bien para cumplir los objetivos, o en el caso de las mediciones que se hagan, si tú no estás rindiendo bien en las mediciones, lamentablemente no eres un recurso útil para la empresa. Así Y es mismo el es. negocio. Y como recurso que no es útil, pues lamentablemente se busca otro recurso, porque hay muchísima Ujú, gente que sí quiere ujú, trabajar remoto. Hay gente que, ujú, incluso con la parte de estudiar, ahora mismo yo doy clases de inglés, eso es lo que estoy haciendo full time, o sea, doy clases en grupo y doy clases privadas. Como yo trabajo para el gobierno, tú sabes que a muchas personas les gusta más estar en la clase face to face, o sea, ya de frente en un aula y eso. Y yo he podido notar que la mayoría de personas que le gusta eso es porque simplemente no se pueden concentrar estando remoto, porque está muy distraída con su ambiente o está muy distraída con lo que sea, que llegó la luz otra vez, con lo que sea que esté a su alrededor. O sea, la persona está muy distraída con lo que pasa a su alrededor y lamentablemente eso no ayuda en su aprendizaje. Con las personas que tengo remoto, que les doy clase personalizada, pues
si están pendientes, si están haciendo lo que deben hacer, pues funciona y les va bien, porque es simplemente eso. Tú estás con una persona, aunque no estás frente a frente, o sea, de verdad con esa persona, tú estás teniendo esa conexión. Entonces, hay personas que si no les gusta estar en esta situación de estar remoto. Y gente que dicen, Ah, ay, yo necesito estar, ser sociable. sí, te iba a decir que esa es una de las cosas que tenemos que hablar un poquito, porque en mi caso, yo estar remoto significa planificar unos meetings a unas horas en específico y yo hacer mi trabajo no síncrono con los demás, Ujú, sino cumplir con compromisos entregables diarios o semanales y dentro del rango de horas que yo tengo disponible para dedicarle al proyecto, pues trabajar en esas horas y demostrar que ese tiempo se está consumiendo de la manera en la que uno dice que se está consumiendo. En tu sí, caso, entonces, podríamos decir que la diferencia es que es virtual, porque tú estás a un área en específico conectada a la misma vez que tus estudiantes para sí. poder brindar una clase a la vez, síncrona. Exactamente, en este momento es así, porque antes con lo que yo trabajaba yo no tenía que tener a nadie ahí, o sea, yo simplemente hacía mi trabajo y mi trabajo hablaba por sí solo, porque habían cosas que habían que responder, cosas que tenían unas horas específicas para estar lista, o sea, si eso no estaba listo era porque yo no estaba trabajando, pero yo no tenía nadie que me estuviera hablando, yo me veía tantas series más buenas mientras yo trabajaba. Ahora es diferente porque obvio tengo que estar con la persona, pero ya, yo me llegué a ver muchas películas por eso, porque mi trabajo era más de back office y yo no soy como otras personas, como que no se concentran mientras están haciendo un trabajo. O sea, si yo estoy haciendo algo, yo puedo estar muy bien viendo otra cosa y hacerlo y sale bien. Entonces, ya, Yo pero tengo que, en este momento es diferente. yo sí me tengo que concentrar en lo que estoy haciendo. Yo Bueno, puedo pero hacer cosas. también lo tuyo también es diferente, porque si tú tienes un problema, porque como estás en el software, si tú tienes un problema que tú no sabes, como tienes que pensarlo y buscarle Ujú, la lógica de cómo es, lo mío era un poquito ya como yo más sé, es repetitivo y... exacto, ya yo tenía, o sea, ya como que yo le había tomado todo de aquí para allá, ya yo sabía qué tan efectiva yo podía ser. A mí yo me pasaba de efectiva, realmente tenía hasta muchas horas libres porque eh, me considero vaga, ¿verdad? Entonces un statement extraño, pero cuando tú eres una persona así como yo, tú vas a tratar de que las cosas, si te deben tomar 3 horas, que te tomen dos, porque no me gusta tomarme las 3 horas haciéndolas. Entonces, en esa parte del trabajo yo aprendí a eficientizar mi tiempo o eficientar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo que se dice? Eficient. Ujú, yo creo que sí, está bien. Ay, yo aprendí a hacer eso con mi tiempo y pues ya no tenía, no necesitaba tener todas las horas trabajando porque ajá, obvio tenía que estar pendiente de que si pasaba algo improvisto, pero yo tenía mi tiempo para mi serie. Ujú, pues sí. Para continuar, ahora que se me estaba olvidando lo que yo estaba diciendo, que me parece muy útil en un equipo donde todo el mundo está constantemente en comunicación, el estar presente. Pero si en realidad las personas que están en el equipo están más ocupadas no en comunicación directa, como te digo, muchos de los que son product owners también tienen otro rol dentro de una empresa, por lo tanto siempre están ocupados, o los Ujú, mismos que están manejando el proyecto suelen tener un montón de reuniones con otras personas o pueden estar llevando más de un proyecto a la vez, lo que hace que tengan que compartir su tiempo y no estar disponibles 100%. En esos casos donde desde por sí la planificación de las reuniones o de cualquier cosa se tiene que hacer con planificación, no simplemente a la espontaneidad. ujú, Entonces, en esos momentos ya tú puedes plantearte, ok, no necesariamente tengo que estar aquí. O si tu organización de trabajo es de una manera tal que no necesariamente tienes que estar en el momento consiguiendo información, o tu trabajo no tiene que ser de esa manera, pues entonces está bien hacerlo remoto. Uno de los consejos que como tú dijiste, es si ya tú sabes que tu trabajo es así repetitivo y no necesitas de nadie que te esté supervisando, pues tú puedes decir, bueno, si mis resultados hablan por mí, eh, déjame ver si a alguno de los superiores míos le cae bien la idea y le muestro este montón de beneficios. Y siempre y cuando tú muestres que también pueden ser medidos, pues tú puedes... exactamente, y que tengan confianza en ti.
sea, exacto, que tú puedas ser una persona que confíe en que no haya que estar encima de ti para que tú hagas algo. Porque en el momento en que yo solicité estar remoto, era porque yo hacía mi trabajo bien. O sea, igual cuando yo estaba en el espacio, en la empresa, la verdad es que yo tenía demasiado tiempo libre y yo les decía, "Pero yo terminé todas mis cosas". O sea, yo tenía un tiempo muy grande donde yo había terminado todo, porque para mí yo aprendí a automatizarlo. O sea, yo estaba con un grupo de gente, todos teníamos que tener el mismo trabajo y yo siempre terminaba muchísimo más rápido. Entonces, para mí no tenía sentido como que yo sentarme y esperar todo ese tiempo para irme una hora donde yo iba a venir súper tarde a mi casa. Entonces, yo planteé muchísimas cosas con ellos y no tenía ningún problema porque todo mi trabajo siempre estaba hecho, yo tenía todos mis reportes. Entonces, al final de cuentas, pude demostrarle que yo sí lo podía hacer desde lejos de la empresa. Y por eso fue que me permitieron esa parte, cuando yo pude exacto. demostrar eso. Ujú. Otra de los consejos es, eh, creo que lo mencionamos en un podcast anterior, pero es busca un espacio de trabajo. Si vas a trabajar desde tu casa, pues crea un espacio de trabajo en tu casa. No tiene que ser una habitación completa, simplemente tiene que ser un espacio donde tú mentalmente te pongas a pensar en este área en específico, yo voy a trabajar. Porque si no lo haces de esa manera, vas a terminar distrayéndote con cualquier otra cosa, porque si utilizas un espacio en específico para hacer, digamos, vas a tomar tu habitación y en tu habitación lo que tú normalmente haces es ver series o entretenimiento de algún tipo, pues te va a motivar más o te va a distraer el hecho de que estás en un sitio donde tú normalmente te diviertes. Sí, Y mentalmente también te cambia el chip, porque aún tú estés en la habitación y estés entreteniéndote, tu mente está, yo estoy también en mi área de trabajo. ya tiene que tener cuidado con esa parte porque para que no haya como un shift. Like, en mi caso, obvio, esta es mi habitación. O sea, yo tengo mi mesa, mi silla. He organizado todo para que esto se sienta como un área diferente a lo que es mi cama. Si yo me voy a ver series así tranquila, normal, como una persona, yo me acuesto en mi cama, pongo mi cosa ahí Ujú, tranquila. O sea, pero y estudio aquí también. O sea, esto es como mi área de estudio y mi área de trabajo. Pero si yo no estoy haciendo nada, como que no me interesa tener la mesa, yo no estoy aquí. O sea, ¿para qué? ¿Para qué que yo busco aquí? A menos que ujú, yo quiera utilizar mis computadoras para algo en específico, pero por eso trato de no llevarme mi computadora a la cama. Eso es muy extraño que yo lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque es como, dejan mi cama a que yo me vaya a acostar para allá. O sea, no quiero ujú, como mezclarlo tanto, porque al principio sí me pasaba que yo andaba con mi computadora para arriba y para abajo. Como que yo no tenía esa estabilidad de ujú, lo que estaba haciendo, es verdad. Entonces, eso no es tan bueno. Eso realmente no es tan idóneo para cuando tú te estás acostumbrando. ujú. Yeah. Otra cosa es, de una vez que te vuelves a trabajar remoto, ponte un horario. Quizá tú no tienes que estar síncrono y el hecho de la sincronía te haga pensar, no, yo puedo hacer esta tarea en este momento. Tú no sabes en qué momento se te va a presentar algún inconveniente y vas a necesitar una persona. De manera que si Emergencias tú estás, pasan. mm, el hecho de tú tener la libertad de manejar tu tiempo es una ventaja porque quizá tú necesitas ir al médico a buscar unos análisis, a llevar a alguien, o hay una emergencia no tan grave, pero que tú puedes aprovechar tu tiempo haciendo algo, úsalo, pero ten en cuenta que tú ese tiempo también lo tienes que reponer o de alguna manera tienes que responder por las tareas que estás haciendo. Entonces, si tú te manejas un horario, no te pueden, y esta es una historia que le pasó, déjame hablar un poquito de esto. Por ejemplo, yo tengo un amigo que él siempre que estaba en su casa, él ayuda a su mamá. Ujú. Su papá murió y vive creo que tiene un hermano especial, no recuerdo, como que necesitan más ayuda de lo normal. Ok. Entonces, él estaba viviendo allá, no sé si sigue viviendo ahí, pero entonces cuando él está allá, él siempre ayuda en la casa o en lo que se necesita. Mientras Él tiene trabaja. no mientras trabaja, cuando él estaba allá. Eventualmente él trabajó remoto y también estaba viviendo ahí mismo. De manera Ujú. que la mentalidad que en su casa hay es, o había, no sé si eso cambió, era en este momento aquí, en este lugar, si él está aquí, él me puede ayudar. Entonces le empezaban a decir cosas y él por tener la flexibilidad de poder mover su horario,
se ponía a ayudar a la familia y dejaba de hacer el trabajo en ese momento para trabajar de noche. De Entonces noche. luego si necesitaba a alguien de noche no podía, Ya. ya porque la otra persona tú no sabes también su disponibilidad de horario. ¿Verdad? Y en cierta manera es una, no quiero decir falta de respeto, sino una falta de organización sería, o de comunicación con tu familia. Porque Ya. si tú hablas con tu familia y dices, está bien, yo estoy aquí, yo puedo ayudarlos, pero si yo estoy trabajando y no es una emergencia, por favor, déjenme trabajar. No, no, pero a veces no es solo eso, es que Ujú, muchas veces la familia no entiende. En mi caso, no, en mi casa no entendían cuando yo empecé a trabajar remoto. Ellos pensaban que el hecho de que yo estaba en mi casa, yo estaba en mi casa. Es como, no sé si se entiende, pero eso es lo que le pasaba a él. ha sido un camino largo donde Ujú, por lo menos mi mamá ha tenido que entender que yo estoy en la casa, pero no significa que yo estoy disponible para cualquier cosa, porque yo estoy ujú. trabajando. Entonces todavía a veces pasa como cosas, porque es un proceso de que ella dice, pero tú te das la casa el día entero. Sí, pero eso no significa que yo estoy en mi casa haciendo nada, yo estoy trabajando. Entonces, es como, es simplemente el hecho de la percepción que tiene tu familia de que tú simplemente estás ahí. Entonces, ellos como no saben lo que trabajas, como no entienden las responsabilidades, pues simplemente creen que se puede. Y es eso, es tener paciencia y también saber poner límites, ¿me entiendes? Porque si tú a todos le dices que sí, y no empiezas a decir que no, hey, no puedo, no va a poder entender que tú estás ocupado. ¿Me entiendes? Porque también es algo como que uno debe de comunicarlo para que en algún momento lo puedan entender. No es que lo van a entender de una vez. O sea, no sé si a ti se te ha hecho fácil en tu casa de que entiendan eso. Sí, lo que pasa conmigo es que, por ejemplo, las veces que yo estaba semipresenciales, yo vivía en Santo Domingo y vivía en Moca, que son dos Mm, ciudades que están bastante apartadas una de la otra. Entonces yo aprovechaba y cogía mis días libres en lunes y viernes para así trabajar los 3 días en la semana dentro del medio de la semana y tener un fin de semana ligado con mis días de de no trabajo. presencialidad, que no Oh, necesariamente ya, o tengo sea que, que tú de manera, pasabas 4 días en Moca y los otros días ajá, en Santo llegué a Domingo. hacer eso varias veces. Me quedaba en Santo Domingo si tenía que hacer algo, pero muchas veces iba a Moca un viernes o un sábado en la mañana o en la tarde y me quedaba hasta el martes, para el martes temprano en la madrugada salir a Santo Domingo. Entonces, Entiendo. eso lo hacía muchas veces y el hecho de ellos saber que yo estoy, que de martes, miércoles, jueves y a veces viernes, yo no estoy en la casa porque estoy trabajando y el hecho de verme ahí y que yo estoy trabajando, pues es como que inmediatamente me ven en la computadora, me ven muy concentrado, saben que estoy trabajando. Eso me Okay. dejan tranquilo. Ahora, si yo no estoy en la computadora, ellos entienden también que yo estoy libre, pero no es porque necesariamente esté libre, sino porque quizá me tome un break o lo que sea, pero yo le digo, no, voy a volver al trabajo, salí un ratito, voy a volver al trabajo y por el hecho de la comunicación y el hecho de que ellos me ven que yo respeto mi horario, Ujú, entonces no he tenido problemas con esa área. Ahora, si okey, ellos necesitan algo de emergencia, ellos entran a la habitación, me dicen, ¿tienes reunión? ¿Tienes algo? No, mira, necesitamos esto, si tú puedes, cuando puedas, pues yo lo hago. okey. Ujú, No, eso sí. Eso ujú, está bueno que ya, que haya esa parte de ese entendimiento. Como te dije ya en mi caso, pues sí sucede ya, ya llega a ese nivel, pero todavía quedan cosas porque como cambié el ámbito de que ahora mismo tengo esta virtualidad de que siempre estoy con la persona hablando y antes, era muy raro que yo estaba hablando con alguien por teléfono o algo así. Como que también hubo un shift que todavía como que tiene que caer aquí, ¿verdad? Entonces, esa es la parte. Pero esto que mencionamos es así, o sea, cuando se trabaja virtual y tú trabajas, no vives solo, vives con familiares, debes comunicar las situaciones porque entonces no puede ser, o sea, es muy incómodo tú tener problemas en el trabajo o en tu casa simplemente porque la gente no te están entendiendo. Dígase en tu casa porque creen como que tú no quieres ayudar o en tu trabajo porque por querer ayudar, entonces te retrases en el trabajo.
Entonces, esas son cosas que hay que tenerlo pendiente y hay que ser maduro con ellos para uno poder saber que hay que cumplir con cada rol en cada momento que pues le toque a uno. Exacto. Otra de las cosas que quiero comentar, este es el caso donde uno vive con su familia. En estos casos, muchas de las veces la familia está disponible para ayudarte con algo también. No solamente tú ayudar a tu familia. A veces, por ejemplo, mi hermana cuando está en casa suele cocinar. Entonces, es un beneficio para mí porque en vez de estar comprando comida, saliendo a comer afuera o comiendo comida chatarra, estoy comiendo comida casera que, Saludable. que probablemente es mejor que cualquier otra comida que puedo conseguir en la calle en ese momento. Ujú. Ese es uno de los beneficios. Y en cuanto a vivir solo, sí que, como digo, estamos contemplando viviendo en familia, pero en el momento en el que tú vives solo, si estás trabajando remoto, hay ciertas cosas que tú descuidas. Si estás en una oficina, por lo general, el hecho de tú tener compañía, de tener más gente, te hace salir a comer en grupo, porque muchos de Sí, ellos no traen su comida desde su casa, entonces, o te invitan a comer, aun tú hayas traído comida, y quizá por compartir, tú sales y comes con ellos, o fuera del trabajo, te invitan a algún evento que ellos tengan, o alguna actividad, o dentro del mismo trabajo se inventan algo de vez en cuando para hacer los y tú cumpleaños. participas de eso, ajá, y tú participas de eso y tienes un poquito de actividad física, tienes un poquito de socialización con los demás, tienes un poquito ¿cómo que se le llama? Bueno, en fin, tú tienes más actividades que Ujú. hacer cuando tú estás en una oficina y Sí, no te despreocupas de comer, por ejemplo. En el caso de estar trabajando remoto, aislado totalmente, muchas de las veces uno coge la maña, porque yo la tomé también, de despertarse y de una vez irse a trabajar. De manera que te vuelas el desayuno, si tú te sueles levantar más temprano para hacer ejercicio, te vuelas el espacio de hacer ejercicio y tienes y una la rutina comida, diferente. y hasta la comida, Ujú, si en ujú, ese caso estás muy ocupado y dices, bueno, no tengo tiempo para cocinar, también se fue la ujú. comida. Exacto. Entonces, yo tuve que hacer un ajuste a mi vida porque dejé de hacer esas cosas que yo hacía temprano. Incluso dejé de desayunarme por empezar a trabajar más tarde, disque aprovechando el sueño que puedo dormir un poco más. Y entonces eso a largo plazo causa otros efectos que quizá tú puedes resolver ahora sin necesidad de tener una incomodidad por hacerlo. Si tú Exacto. tienes una rutina y la cumples, pues intenta que cada una de las cosas que hacías que son buenas para tu bienestar, por ejemplo, levantarte, no sé, en mi caso, todo el trabajo que yo hago es desde Sentado. una computadora y sentado. Entonces, la cantidad de actividad física que tengo no es la que un humano promedio necesita. Entonces, yo tengo que hacer otras cosas para poder obtener esa actividad física que el cuerpo requiere. Sí, Entonces, de la misma manera, creen una rutina, hagan ejercicio, coman saludable, coman bien, porque de nuevo, por uno querer no malgastar el tiempo, quiere cocinar cosas sencillas, pero quizás las cosas que estás cocinando no necesariamente es lo que tu cuerpo necesita en ese momento, o uno tampoco tiene el conocimiento para saber qué tantas cosas son buenas para tu cuerpo, y ujú, simplemente cocina porque hay que comer. ya, no es Ujú. así. Es O termina así. comprando comida chatarra también, aún estando en tu casa. No, es verdad, pero en el sentido de eso, algo que me ayudó muchísimo a mí con la parte de la comida, porque yo no soy muy buena con la comida, realmente. Entonces, por lo menos para el desayuno, algo que me ayudó fue como tener cosas que sean fáciles. Si yo me levanto tarde para trabajar, pues por lo menos que yo vaya y agarre un chocolate, que tenga siempre leche, que tenga un chocolate, que yo pueda hacer un sándwich o que me pueda comer un conflé con leche. O sea, algo de que yo pueda desayunar y que yo pueda quizás desayunarme en la misma mesa. Mientras yo estoy organizándome, abriendo mis cositas, ya yo esté desayunándome. ¿Por qué? Porque quizás a las 12 puede ser que ya al principio yo era muy inestable con esa parte de la comida, eso que dices es verdad. Pero luego yo entendí, bueno, si yo quizás tengo comida que yo solamente caliento y no tengo que ponerme a cocinar, bueno, está bien, porque si yo estuviera trabajando desde una empresa, yo no tengo tiempo para cocinar, yo lo que tengo tiempo es para ir a comérmela y ya. O sea, si yo no puedo cocinar a esa hora, pues que la comida esté lista y solamente calentarla.
Entonces, es como tú saber cómo lo que más te funcione a ti dependiendo del tiempo que tengas, porque hay personas que tienen Claro, 1 hora, hay gente que tiene 1 hora y media o 2 horas para de receso. O sea, es dependiendo del espacio que se tenga, poder hacerlo y comprar cosas saludables hasta para merendar. O sea, hay que merendar. Porque uno todo ese tiempo así, bueno, yo digo hay que merendar porque es lo más saludable, pero no todo, o sea, ya. Pero el caso es que hasta para merendar es como que se puede merendar una mandarina, se puede merendar almendras, ¿qué se puede merendar que no sea como yo lo hacía mucho, que yo me compraba cosas de frito lay, adiós, yo fritura. ya, esa era mi merienda y mis cosas así. Entonces, yo tuve que hacer esos cambios también de ver qué era lo más saludable, porque Ujú, uno, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar ya en call centers y en servicio al cliente, mi vida cambió porque anterior a eso yo sí trabajaba, yo trabajaba en un museo, yo siempre estaba activa, yo siempre estaba haciendo cosas. Y cuando yo empecé a trabajar sentada, pues sí, yo vi cambios en mi salud. Yo me enfermé por ese mismo hecho de que yo no estaba haciendo ejercicio. Entonces, que es importante lo que dices de que hay que mantener un balance, porque si uno está todo el tiempo sentado, hay que saber cómo uno balancea esa parte. Dígase que ahora mismo yo no estoy haciendo ejercicio, o sea, no estoy cumpliendo con eso que estoy diciendo, pero realmente es importante. En algún momento uno tiene que entender que estar sentado todo el día no es saludable. sí. También quería hablar un poquito de la contraparte, porque está bien, eso de dejar de comer o comer no saludablemente sucede muchas veces, pero también está la contraparte de que si Comer, uno va a una oficina, uno se limita, ¿sí? comer mucho, tú dices. Sí, si uno se limita porque está trabajando o come junto con el grupo y el resto del tiempo no está comiendo. Sí. Yo también pasé por esa fase en donde si estoy en Moca, por ejemplo, hay muchas cosas que se compra en la casa que están en la nevera que son rápidas de consumir, que no, por ejemplo, jugos, galletas, como tú dices, algún tipo de fritura. Entonces, si tú estás en la casa y dices, ok, como que se me antoja esto, como que se me antoja lo otro, a diferencia cuando yo estaba solo, a mí no se me antojaba nada. Ya. Entonces, el hecho de estar en un sitio donde si tú sueles comer bastante en ese sitio y empiezas a trabajar en ese sitio, pues tú mantienes tu estado de déjame seguir consumiendo y eso también juega en contra tuya porque al final estás consumiendo y no estás quemando toda esa energía que estás consumiendo. Eso sí, Y ya. ya. No, es aprender a encontrar el balance. Esto es eso de trabajar remoto. Yo creo que ya a esta altura del juego hay mucha gente que ya volvió a su vida, a su rutina normal, pero yo sé que hay mucha gente que se va a quedar trabajando remoto y que si quizá todavía les falta tener esa estabilidad, pues, ¿no? Que lo hagan al paso, que hagan preguntas. O sea, preguntarle a otras personas que están remotos también ayuda mucho para saber lo que ellos hacen y qué les funciona a ellos también, para uno poder más o menos comparar y hacer cosas que sean saludables para uno. Em, y también hay otras personas que quizás se van a empezar a trabajar y dicen, no, yo no quiero trabajar desde un lugar, yo voy a trabajar desde la casa, y que van a empezar a incursionar en lo que es el trabajo remoto, que también deben tratar de hacer lo que le funcione, porque lo que le funciona a Hugo, lo que me funciona a mí, no necesariamente le va a funcionar a esa persona, pero que sea un balance donde pueda usted cumplir con su trabajo, usted pueda cumplir con su propia salud y que pueda estar feliz trabajando desde casa. Sí. Sí, También darse cuenta de la forma en la que tú te concentras. Por si tú necesitas trabajar en algo que necesite de tu atención, pues si tú no te estás concentrando, aprende que existen metodologías que te ayudan a mantener la concentración o a trabajar. Entonces, puedes investigar en internet. Yo conozco a un amigo que empezó a utilizar la técnica Pomodoro, le funciona de maravilla. ok, Entonces, se focaliza a trabajar 100%, 15, 25 minutos y tiene un receso de 5 o 10 minutos cada cierto tiempo, de manera que no se sobreestresa
y mantiene un flujo de trabajo donde él sabe que durante estos 15 o 25 minutos él va a enfocarse totalmente en resolver trabajo que tiene que resolver en ese momento. Luego tiene un break y así constantemente. Ok. No, El, es así. Hay que buscar qué es lo que funciona. Y yo creo que hemos hablado muchas cosas ya por hoy sobre este tema. Si quieren, si están más interesados en hablarnos, pues estamos ahí, tenemos la experiencia ya de lo que es el trabajo remoto cada uno de nosotros, que si cualquier cosa le podemos ayudar o decir, o sea, esto es algo interesante que para mí es lo más chévere que puede pasar, que es trabajar remoto. sí. De verdad que sí. Ya. Así que Personalmente, yo aprecio más tener la oportunidad o sea, estar 100% remoto, pero si yo quiero ir a la oficina, tener la disponibilidad de ir a esa oficina en algún momento. De manera que si en algún momento yo siento que tengo mucho que no salgo, quiero ir a la oficina por alguna razón, poder ir y también trabajar allá. Pero tampoco quiero decir que con esto yo estoy a favor del trabajo semipresencial, que tú vas unos días y vas otros días no, porque entiendo que es mucho mejor o tú trabajas 100% remoto y te acostumbras a trabajar así, con la oportunidad de si tú quieres ir o no, pero 100% remoto, o trabajas 100% presencial, porque la mezcla en el medio hace que todo el mundo se salga un poquito desubica. del esquema. Entonces tú Mm, tienes que averiguar quién está presente hoy, quién no va a estar presente hoy, y esos beneficios de estar presenciales que yo comenté anteriormente, de que tú tienes a la gente ahí, el feedback es instantáneo, de que cuando se necesita algo se hace ahí mismo, de la espontaneidad, la lluvia de ideas, se pierden por el hecho de que no todo el mundo está ahí, o tú no sabes qué horario tiene disponible una persona, o otra persona va a estar disponible en otro horario, o tú mismo no vas a poder ir en un momento donde se emite una reunión, o te vas a tener que forzar a ir cuando no necesariamente era tu hora de ir. Era un conjunto de cosas que 100% presencial se aprovecha mucho mejor, pero semipresencial tienes lo peor de los dos lados. ay, 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 bueno, O qué, sea, qué sí. detalle. En mi caso prefiero 100% remoto, con la posibilidad de si yo quiero voy a la oficina o no, Ujú. o 100% presencial. Semipresencial no es que no funcione, porque funciona, pero como te digo, es lo peor de los dos lados. Personalmente me gusta mi parte remota 100%. Yo no me gusta más la remoto, gracias. Ay, bueno, pues otra vez, gracias por llegar hasta Gracias. aquí. Gracias por escucharnos hasta el final y dale, comenten en la cajita de los comentarios cualquier duda, cualquier cosa, nos pueden escribir, así que estamos aquí, denle like y pues compartan este video también a las Yep. personas de YouTube y en Spotify también, pueden compartirlo y dárselo a otra gente para que Le lo... dan corazoncito. Exacto, en un corazoncito, like. Está- Bueno, Nada, gracias por escucharnos. bye Bye. bye.